¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín y vamos a trabajar el día de hoy la clase que corresponde a la conciencia tributaria. Bien, vamos a empezar la clase, como siempre conmigo, dándole gracias a Diosito. Le vamos a agradecer porque estamos vivos, porque estamos con nuestras familias, porque tenemos algo que comer, y le vamos a pedir lo mismo, que nos cuide, que cuide a nuestros papitos, que cuide a nuestras familias, que ponga siempre un plato de comida en nuestras mesas y en las mesas de las personas que más lo necesitan. Bien, chicos, estamos terminando la parte complicada de la materia, ¿no? Ustedes saben que siempre empezamos por lo difícil y terminamos por lo fácil, ¿no? Que son cosas que ustedes ya conocen: persona, familia, la parte del conocimiento propio, el auto del concepto, el auto de no sé qué, ¿no? Todos esos autos. Ahí siempre se borraban en la escuela, ¿se acuerdan? A partir de la siguiente clase ya empezamos con los temas de la niñez, de la adolescencia, de los derechos del niño, ¿no? Entonces esos temas que son menos complicados, menos complejos. Hemos avanzado historia, hemos avanzado geografía, hemos avanzado economía, hemos avanzado cosas de cívica como la que vamos a ver el día de hoy, con este tema relacionado a la conciencia tributaria, al Estado. Hemos avanzado cómo funciona el sistema económico en economía. Hemos visto el día de hoy martes, ustedes deberían estar exponiendo conmigo en los países en geografía. ¿Recuerdan? Es la exposición. Espero que lo hayan preparado bien. Me va a gustar verlos, ¿no? Quiero verlos, ver cómo están trabajando, cómo están haciendo. Los extraño un montón, me va a gustar verlos. Y esperar hasta... esto reemplaza, ya saben ustedes, la exposición reemplaza al examen trimestral. Entonces vamos a tener esta exposición que nos va a servir al mismo tiempo para poder evaluarnos. Miren, estamos evaluando desde octubre. Conmigo ya están sin necesidad de dar examen. En las otras materias, preocúpense por los exámenes. Conmigo lo están haciendo en este momento, entonces es menos complicado. Ustedes saben que siempre hacemos los exámenes para el final, pero para no recargarlos, estamos haciéndolo desde ahora. Bien, entonces les decía que vamos a hacer la clase que corresponde a la conciencia tributaria. Ustedes ya hemos visto este tema el año pasado. Recuerda, lo vimos con algunas cositas. El IGB. Recuerda que cada uno traía su boleta, una boleta que había comprado. Muchos trajeron boletas de Plaza Vea, de Totus, de la pollería, ¿no? Entonces aparecía el IGB. Entonces entendíamos que hay una parte que se la queda el Estado, y qué hace el Estado con ese dinero. Vamos a ver ahora, vamos a seguir en la misma línea, pero vamos a profundizar algunas cosas. ¿Quiénes son los que van a administrar ese dinero? ¿A quiénes se la van a dar? Eso vamos a ver el día de hoy. La conciencia tributaria. Entonces, todos los ciudadanos deben cumplir sus responsabilidades tributarias, es decir, pagar sus tributos. De esa manera contribuyen al desarrollo del país. Eso ya lo habíamos visto desde el año pasado. Habíamos quedado en que ¿para qué sirven los tributos? Para pagarle a los policías, para pagarle al personal del ejército, para pagarle a los médicos en los hospitales, a los profesores de las escuelas públicas, ¿no? A los funcionarios, ¿no? Del Estado, a todo el Estado, para cubrir con el Estado. Todos los funcionarios que tiene el Estado se pagaban a través de los tributos que nosotros mismos dábamos, ¿no? Entonces cuando uno va a pagar, vas al cine, ¿no? Entonces bueno, ahorita no se puede ir al cine, ¿no? Pero por ejemplo, voy a comprar algo a Totus, me aparece 100 soles, 18% se lo queda el Estado, es decir, 18 soles. ¿Qué hace el Estado con ese dinero? Se lo da a los estamentos que los hemos dicho. ¿Para qué? Para que puedan cuidarnos, para que puedan curarnos, para que puedan educarnos. Entonces, para eso sirven los tributos, para que el país pueda pagar a los que nos cuidan, nos enseñan, nos curan, ¿no? Entonces es importante por eso pagar los impuestos, todos los impuestos. Ellos pagan los impuestos, nosotros pagamos nuestros impuestos cuando compramos cosas y pedimos la boleta. Por eso siempre pedimos boleta.
El Estado realiza gastos para atender las necesidades de la población y brindar servicios como educación, vivienda, salud, seguridad ciudadana, programas de asistencia social, entre otros. A estos gastos se le denomina gastos públicos. Entonces, el Estado hace gastos, ¿no? Entonces ya hemos dicho cuáles son los gastos que hace el Estado. Por ejemplo, le paga a los policías. Por ejemplo, construye hospitales. Por ejemplo, construye escuelas en las zonas más alejadas del país. ¿De dónde saca el Estado el dinero? De los tributos que recauda. Cada uno paga sus impuestos. De ahí el Estado le paga a esas personas. Eso se llama gastos públicos. ¿Cuánto es lo que el Estado puede pagar? También el Estado tiene que equilibrarse. No puede, ya hemos visto en economía, cuando nosotros en nuestras casas no podemos gastar más de lo que ganamos. El Estado tampoco puede hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no surgen un montón de problemas, el Estado se endeuda, el Estado se hace inviable, se hace enorme. Entonces ya lo hemos vivido nosotros y no es bueno que el Estado sea muy grande, porque si no, al final termina repercutiendo sobre nosotros, ¿no? ¿De dónde saca tanta dinero para pagarle a tanta gente? Por eso el dinero del Estado siempre tiene que ser controlado, pero sirve, funciona. Es importante que exista el Estado, porque si no, ¿quién atiende a las personas que tienen menos recursos? ¿Quién nos cuida a nosotros mismos, ¿no? De nuestros vecinos, de los delincuentes. ¿Quién les paga la policía? Nosotros mismos, pero sale de ahí, ¿no? Eso tenemos que entender. Hay tipos de tributos. Son 3 tipos de tributos los que hay: los impuestos, las contribuciones y las tasas. Los impuestos. ¿Qué son los impuestos? Y también vamos a ver lo que tiene que ver con el canon, ¿no? El canon, que, bueno, vamos a ver ahora, porque eso queremos que profundicemos un poquito. Bien, entonces estamos viendo 3 tipos de impuestos, ¿no? Los 3 tipos de tributos, perdón. Impuestos, contribuciones y tasas. Los impuestos ya lo hemos visto, lo que empezamos hablando, el IGB, ¿no? Eso es un impuesto. Contribuciones. Un ejemplo de contribuciones, cuando por ejemplo sus papás están en el seguro, alguno de sus papitos imagino que puede estar en el seguro. Entonces paga una contribución al Estado para que después pueda atenderse en el seguro social. Esa es una contribución. Y una tasa es, por ejemplo, cuando voy a sacar mi DNI, se me ha perdido el DNI, ¿no? Entonces tengo que pagarle al Estado, al Banco de la Nación, tengo que ir a pagar al Banco de la Nación para que me den una copia en la RENIEC. ¿Tengo que pagar qué cosa? No tengo que pagar ni un impuesto ni una contribución, tengo que pagar una tasa. Entonces es para que el Estado me brinde un servicio de darme otro DNI. Entonces cada uno es diferenciado. Lo vemos, el impuesto, por ejemplo, el IGB, que ya lo hemos trabajado. Las contribuciones, por ejemplo, las contribuciones a salud. Y la tasa, por ejemplo, cuando se me ha perdido mi DNI y tengo que ir al banco para que me den otro. Cada uno es distinto y tiene un nombre distinto: impuesto, contribuciones y tasas. Vamos a ver las definiciones. Los impuestos son tributos que no derivan en un servicio directo al Estado a favor del contribuyente. Es decir, por ejemplo, en la tasa yo voy a pagar 18 soles y me van a dar una copia de mi DNI. Por ejemplo, no me acuerdo cuánto cuesta la copia de DNI, pero más o menos cuesta eso. Entonces me van a dar algo a cambio. Aquí no me van a dar nada a cambio. Yo le pago por el simple y sencillo hecho de vivir en este país. Es una obligación de todas las personas que vivimos acá, pagar los impuestos. Obligación. El Estado no me va a dar nada a cambio, directamente, a eso me refiero, ¿no? Ya hemos dicho lo que sí nos da salud, nos da educación, nos da seguridad. El beneficio que se recibe es indirecto, pues con el dinero de los impuestos el Estado realiza obras y paga salario de quienes trabajan en el sector público, ¿no? Por ejemplo, están ampliando el aeropuerto nacional. ¿De dónde sacan el dinero? De ahí, de los impuestos. Por ejemplo, tienen que aumentar a los médicos en esta época que han trabajado en medio de la epidemia. ¿De dónde van a sacar el dinero? De ahí, de los impuestos. Los impuestos más conocidos son
El impuesto general a las ventas, el que ya lo hemos trabajado bastante, el IGB es el que trabaja la SUNAT, y el impuesto a la renta, IR. Estos son los más conocidos, pero hay otros impuestos, no son muchos en verdad. Estos dos son los más conocidos, el impuesto general a las ventas y el impuesto a las rentas. Estos son los impuestos. No me van a dar algo directamente, sino sirve para hacer infraestructura, para pagarle a los servidores del sector público. Impuestos. Después viene contribuciones. Las contribuciones, en cambio, son los tributos que el Estado... Bien, entonces tenemos impuestos, recopilemos impuestos, contribuciones y tasas. Ya vimos y ya entendimos lo que es los impuestos porque nosotros ya lo hemos trabajado el año pasado. Ahora veamos las contribuciones, que esto es nuevo supuestamente, pero se deja entender, ¿no? Con el ejemplo del seguro. Las contribuciones son los tributos que el Estado destina para la realización de obras públicas o actividades estatales, ¿no? Eso no se llama impuesto, se llama contribución. La realizamos las personas. Un ejemplo, las personas que pagan las contribuciones se van a llamar beneficiarios. Si yo pago una contribución, me voy a llamar beneficiario de esa contribución. El ejemplo que nos da... las aportaciones a eSalud, al Seguro Social de Salud del Perú, que permite recibir una pensión de jubilación, ¿no? Acá nos da otro ejemplo. El ejemplo es el de la jubilación. Las personas se jubilan para cuando sean mayores, cuando sean viejitos y ya no puedan trabajar, el Estado les da una pensión, pero para eso las personas necesitan aportar. Entonces, ¿qué hago todos los meses? De mi sueldo me van a descontar una fracción para cuando yo sea viejito y ese dinero pase para mí para que yo pueda tener una pensión de jubilación y pueda subsistir cuando ya no pueda trabajar. Entonces eso se llama contribución. Y si yo estoy aportando, voy a ser un beneficiario de esa contribución. Pero lo estoy haciendo para que el Estado, cuando yo sea mayor, me lo devuelva de alguna manera. Eso es una contribución, es otro de lo que estamos viendo, tributo, ¿no? El primero es el impuesto y es para hacer infraestructura, para pagarles a los que nos atienden. El segundo es la contribución y tiene esta finalidad. El ejemplo que nos da aquí es el de seguro de jubilación, que uno aporta cuando es una persona que se encuentra trabajando para que cuando ya no trabaje pueda el Estado darme un dinero y pueda subsistir. Y el tercero va a ser las tasas. ¿Qué son las tasas? No son las tasas de tomar, ese es con Z. Y esta tasa es con S. Son tributos que se pagan cuando el Estado le brinda un servicio directo y particular al contribuyente. Por ejemplo, debemos pagar una tasa si queremos sacar una copia del documento personal de los registros públicos. El ejemplo que les daba, ¿no? Perdí mi DNI, ¿qué hago? Voy al Banco de la Nación y pago una tasa. Y pago por esa tasa y después con el comprobante pagado que he hecho, voy a la RENIEC y pido que me den mi DNI, ¿no? Entonces, por haber pagado ese dinero, el Estado me da un servicio. ¿Cuál es el servicio? El ejemplo que nos da es el de acá, es el de DNI, pero las tasas se pagan por escritura pública, por cuando uno compra casa, para todo se paga tasas, ¿no? Cualquier cosa que el Estado te vaya a brindar un servicio, por eso se llama tasa. Entonces son tres tributos que estamos conociendo: el impuesto, que ya sabemos para qué es; la contribución, ¿no? Beneficiario; y la tasa que yo recibo. A cambio yo recibo un servicio del Estado. Después, el tributo genera bienestar. ¿Cuáles son los tributos? ¿Cómo es el proceso que va a nacer los tributos? Primero están las rentas. ¿Qué son las rentas? Los ingresos que obtienen las personas, los ciudadanos, por las actividades económicas que desarrollan. Yo trabajo, sus papitos trabajan. Por el trabajo que realizo yo o por el trabajo que realizan sus papitos, van a recibir un sueldo. Entonces, eso es una renta, no es un aporte mensual, es un sueldo fijo que se le da a las personas por el trabajo que realizan.
¿no? El segundo va a ser tributo, es lo que estamos viendo cómo funciona el sistema. El tributo es el pago obligatorio que hacen los contribuyentes, los ciudadanos. Entonces, el tributo es cada vez que yo pago algo, ese pago que he hecho se va a llamar tributo, ¿no? El porcentaje, perdón, no es el pago, el porcentaje que se queda el Estado se va a llamar tributo, ¿no? Entonces, ¿quiénes lo hacen? Los contribuyentes, los ciudadanos, toda aquella persona que compre algo. Después está la SUNAT. ¿Qué es la SUNAT? La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria significa, es la entidad que recauda los tributos y los transfiere al Tesoro Público. La empresa que se encarga de recaudar el dinero es la SUNAT. Ella es la que cobra los impuestos. Cuarto, Tesoro Público. Hemos dicho que la SUNAT lo deriva al Tesoro Público. ¿Qué es el Tesoro Público? Es el fondo público que es administrado por el Ministerio de Economías y Finanzas. La SUNAT todo lo que recauda lo manda al Tesoro Público. ¿Y quién es el que maneja el Tesoro Público? No va a ser el presidente Vizcarra, Martín Vizcarra, con su llavecita. Él no se va a poner a cuidar la plata, sino designa a funcionarios, a un ministro, la ministra de Economía, la ministra Alba, ¿no? Es el fondo, el Tesoro Público, es el fondo público que es administrado por el Ministerio de Economías y Finanzas. Es decir, en la SUNAT pasa todo el dinero que ha recaudado al Tesoro Público, y quien se encarga de administrar el dinero y repartirlo entre las diferentes regiones, entre los diferentes ministerios, es el Ministerio de Economía y Finanzas. Y por último, obras públicas. ¿Qué son las obras públicas? El trabajo realizado por el Estado en educación, salud, seguridad ciudadana, justicia, entre otros. Esas son las obras públicas. ¿A quiénes le va a dar el Estado el dinero que ha recaudado? Y por último vamos a ver lo que corresponde al canon. El canon, habíamos hablado de los tipos de impuestos que había. El canon es un tributo, es el tributo que deja más dinero en este país. Es un tributo importante que da beneficios al país. Es un porcentaje del impuesto a la renta que pagan las empresas que extraen los recursos naturales de un territorio. Por ejemplo, el canon minero, ¿no? El canon, las empresas, las compañías que extraen los minerales del Perú, por extraer esos minerales, van a dejarle un porcentaje al Estado peruano, tanto al Estado nacional como al Estado regional, ¿no? Ese porcentaje es transferido de nuevo al Ministerio de Economía y Finanzas, y el Ministerio de Economía y Finanzas se lo va a transferir a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales de las regiones donde se realiza la actividad extractiva. Por ejemplo, la región de Puno, la región de Cusco, la región de Cajamarca, ¿no? Son las que tienen más Ancash, las regiones que tienen más canon, más plata, más canon aduanero. ¿Por qué tienen tanto dinero esas regiones? Porque extraen minerales de ahí, extraen oro, plata, cobre de esas zonas. Entonces extraen el mineral de esas zonas y a cambio dejan un porcentaje de ese dinero en el mismo gobierno local o regional, no directamente, sino a través del Ministerio de Economías y Finanzas. Estas empresas se lo dan al Ministerio de Economía y el Ministerio de Economía se los pasa a los gobiernos locales y regionales. Hay varios tipos de canon, ¿no? A ese impuesto que dejan estas empresas por haber sacado los minerales, a ese impuesto se le denomina canon. ¿Qué tipos de canon hay? Hay canon minero, el de las minas, ya les dije cuál, por ejemplo el de oro. Hay canon gafitero, petrolero, hay canon pesquero, ¿no? Inclusive los de los peces pagan canon, hidroenergético y forestal, ¿no? El más importante es el canon minero, que produce los mayores ingresos. Así, el 50% del impuesto a la renta que pagan las empresas mineras al Estado es otorgado a los gobiernos regionales y locales, ¿no? Entonces, ¿cómo se utiliza? Hemos dicho que en un impuesto común todo va hacia
la SUNAT lo recauda. La SUNAT se lo pasa al Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Economía y Finanzas se lo reparte entre todo el Perú, ¿no? En el canon no es igual. En el canon el Ministerio de Economía lo recolecta y después se los da al lugar donde han extraído ese canon minero, el canon petrolero, el canon de hidrocarburos, el canon de donde sea, pero de la región donde se extrajo. Si se extrajo de Cajamarca, van a derivar ese dinero hacia solo Cajamarca. Si se extraen de Ancash, van a derivar ese dinero solo hacia Ancash, la mitad, el 50%, ¿no? Y la otra 50% se reparte entre todo el Perú. Pero así funciona. Así, los lugares, las regiones que tienen más recursos naturales son las que más se benefician de este recurso natural. ¿Qué hacen los gobiernos regionales y locales? Lo van a utilizar el dinero en diversos proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de los pobladores. Entonces, esas regiones son las que deberían tener los mejores índices en salud, en educación, porque como vemos reciben un montón de dinero, más que Lima, más que cualquier otro lugar del Perú, que es estos lugares por los recursos naturales que se extraen en esas zonas, son los lugares donde más dinero hay, donde más recursos llegan, recursos monetarios, por la cantidad de impuestos que se dejan, ¿no? ¿Y por qué son tan pobres? Porque algo no está funcionando bien en el camino, ¿no? Los alcaldes y los gobernadores regionales proponen en qué se va a invertir el dinero del canon minero. La población participa planteando alternativas para el uso del dinero, ¿no? Así funcionan los recursos en el Perú. Hemos ampliado. El año pasado solamente vimos IGB, las boletitas. Ahora hemos visto más. Hemos visto las tasas, hemos visto los impuestos, hemos visto los tributos, hemos visto las contribuciones y hemos visto el canon. Cómo cada uno de estos dejan dinero en las regiones y deberían hacer que el Perú se desarrolle. Sin tributos no hay desarrollo, ¿no? Si las personas no tributamos, el Perú no se desarrolla, porque gracias a eso se construyen caminos, gracias a eso se les pagan a los policías, al ejército, a los médicos, a los profesores. Es gracias al canon al canon, ¿no? A los diversos impuestos a los cuales el Perú puede tener mayores recursos. Ya saben lo que tienen que hacer, ya saben lo que tienen que presentarme. No se olviden de hacer el quizzes, no se olviden de escribir esto en el cuaderno y enviármelo, chicos. Espero que estén bien. Les mando un saludo afectuoso y nos vemos más tarde que tenemos las exposiciones. Chao.